Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos en el programa Por Amor a México en ABC Radio 760 de AM. Como todas las mañanas de domingo, agradeciéndole el favor de su presencia a través de esta emisora, abriéndonos las puertas de sus casas, donde quiera que se encuentren. Y esta mañana de domingo vamos a tener una plática muy interesante. Se trata nada más y nada menos que conocer una gran organización social que va a servir de ejemplo a muchos de lo que se puede hacer en este país en materia de organizaciones productivas, es decir, la empresa social, a través de la Unión General Obrero Campesina y Popular, famosa, conocida en el país como UOCEP, y estamos platicando nada más y nada más que con el fundador y secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional de esta importante organización. Se trata del profesor Miguel Ángel Castro Cosío, quien tuvo la iniciativa de crear esta organización y que nos platicará esta mañana todo lo que han logrado, los alcances que son verdaderamente asombrosos. Pues bienvenido, profesor, esta es tu casa, aquí están los micrófonos a la orden, platícanos un poquito cómo empieza esta organización. Y antes de eso, incluso me gustaría que nos platicaras un poquito quién es Miguel Ángel Castro Cosío, de dónde viene, por qué está trabajando esto en Sonora o por qué se concentró mucho su trabajo en el sur de Sonora. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación, de verdad que estoy muy halagado por estar aquí platicando contigo y que me permita llegar al auditorio que yo sé que va creciendo y cada día se escucha más y se ve más este medio, y por supuesto que estoy muy agradecido con ustedes. Y empezaré pues a platicar, como bien dices, mi nombre es Miguel Ángel Castro Cosío, soy profesor de carrera, nací en La Paz, Baja California Sur, en 1950, ya hace bastantes abriles, marzos, junios y octubres. Y la verdad que terminé mi carrera de profesor de educación primaria en 1969, y ya voy a cumplir 50 años de haber egresado de la Escuela Normal Urbana de La Paz, y en aquel entonces a los profesores se nos enviaba a trabajar, sobre todo los egresados de la Normal de La Paz, a Baja California Norte, a Sonora, a Sinaloa, y un número menor de gente se quedaba en Baja California Sur. A mí me tocó en suerte que me mandaran a trabajar a Sonora, y llegué un buen día, el 9 de septiembre de 1969, a la Colonia Agrícola Militar, que es una colonia fundada por militares yaquis que habían participado en la época de la Revolución o en la revuelta aquella que los habían llevado hasta Oaxaca y habían andado en Tlaxcala, y un buen día regresaron a Sonora con cargos de cabo, de sargentos, de capitanes y generales, y la Secretaría de la Reforma Agraria en aquel entonces le dio terreno de muy buena calidad y se creó una colonia agrícola militar. Esa colonia agrícola militar tenía básicamente puros indígenas yaquis, todos indígenas yaquis, y me tocó llegar a trabajar ahí en ese año junto con el profesor Antonio Rodríguez Rivera, que era el primer director y el único jefe que yo he tenido en el sistema educativo nacional, o cuando menos que yo lo reconozco como tal. El resto fueron compañeros míos. Él fue y es un gran hombre extraordinario, sonorense, que me recibió en la Escuela Venustiano Carranza. Empecé a trabajar allí, venido de La Paz, Baja California, en el Valle del Yaqui, en el corazón del Valle del Yaqui, y allí volví a nacer como un hombre, como un luchador social, a quien le debo mi origen, es a ese pueblo. Es decir, esa comunidad a la que llegas en el 69, ahí al sur de Sonora, ya era una especie de una comunidad social, es decir, un ejido, alguna cosa así, esa colonia agrícola militar, o como que... Sí, era una colonia agrícola militar. Haz de cuenta que es un ejido y que los dueños de la tierra habían tenido un cargo militar en el ejército. Ajá. Pero a un lado de ese pueblo estaba el famoso pueblo llamado San Ignacio Río Muerto, que es un pueblo que surge a la historia
de las luchas agrarias en Sonora, porque allí precisamente fue cuando se hicieron varios núcleos agrarios que demandaban tierras, porque antes el gobierno estaba obligado por ley a otorgarle tierras a los solicitantes de tierras. Entonces, allí en San Ignacio Río Muerto acudían también niños que eran de la colonia militar y también los que vivían en San Ignacio Río Muerto. Como decían en aquel entonces, y decimos en la lengua yaqui, los yoreme y los yoris. Los yoreme son los indígenas yaquis, que eran muy pocos por la población, y el resto de la mayoría de la gente que eran los yoris, que iban también a la escuela primaria Venustiano Carranza. En esa escuela primaria empecé a trabajar, y hasta que cumplí 30 y tantos años de trabajar en educación primaria y fui jubilado como maestro. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Que me vinculo con la lucha social, con los solicitantes de tierra. Yo en aquel entonces no era dirigente de nada, era un profesor que me dedicaba exclusivamente a mis labores de educación primaria. Dentro de las aulas. Dentro de las aulas, pero sí me vinculé mucho con la sociedad indígena, sobre todo con los yaquis, porque en aquel entonces jugaba fútbol. Y me dediqué a entrenar el equipo, muy buenos futbolistas, en yaquis de resistencia, muy fuertes. Yo me reía en aquel entonces porque jugaban hasta 2 partidos en el mismo día. Tenían una capacidad de correr y correr y correr, será por naturaleza propia. Sí, claro. Pero yo me sorprendí, jugué con ellos y pues llegamos a ser campeones a nivel estatal, representando a la colonia militar, muy buenos jugadores, y pues yo sumé mi esfuerzo. Muy honradamente te diré que luego me hice el centro delantero de ese equipo, porque yo venía precedido de una fama como un buen deportista. ¿En qué disciplina? Fútbol. Fútbol era el centro delantero, había sido centro delantero de la selección de la Normal en La Paz, de la selección de la Baja California Sur, y llegué ahí, jugué con ellos 4 años, y los llevé hasta ser campeones, porque prácticamente yo era jugador-entrenador en ese entonces. Eso me sirvió a mí para ligarme con la comunidad. Ajá. Te confieso, yo no sabía absolutamente nada de la costumbre del indígena yaqui. Sí. Y eso me permitió endurecer mi carácter, ser un poco fuerte de carácter, luchador, incansable en el deporte, pero también como maestro, y me sirvió mucho haber llegado a esa comunidad, y yo le llamo muy encarecidamente, muy agradecido con la comunidad, que allí fue cuando yo nací como hombre para servirle a la sociedad. Y además, por lo que veo, tú puedes decir que te abrieron las puertas, ¿no? Te pudiste integrar en esa comunidad, porque se escucha mucho de la comunidad yaqui que son un poquito impenetrables, ¿no? Es decir, es una comunidad cerrada. Sí. Entre ellos mismos. ¿No fue tu caso? No fue mi caso, curiosamente. Yo hasta marché con ellos en las peregrinaciones que se hacían de Semana Santa. Aprendí de ellos a conocer la cultura, me interioricé con ellos, estudié para preparar mi tesis, para titularme como maestro de educación primaria, estudié el origen, conocí el origen de ellos, cómo participaron en el proceso de formación del ejército y cómo fueron llevados a otros estados de la República, y pude conocerlos y meterme al fondo de las casas, comer, sentarme en el suelo. Y estoy muy orgulloso de ellos, porque cuando me fui me hicieron hasta una fiesta de despedida, y regreso frecuentemente, y ahora que curiosamente voy a cumplir 50 años de lucha, voy a volver allí el 9 de septiembre de 2019, perdón, 2019, sí. Que se cumplen los 50 años, y voy a volver a esa comunidad con exalumnos, con padres de familia y muchos amigos indígenas que tengo ahí, que son compañeros también de la organización de nosotros. Excelente, pues felicidades, qué buen ejemplo de cómo se puede pues empezar, ¿no? Fortalecerse, inspirarse en una comunidad como esta comunidad yaqui a la que te refieres.
y que bueno, que han tenido una historia muy interesante. Una de ellas, ahorita que hablabas de migración, que se han ido a otros estados, se habla de un movimiento muy grande de yaquis hacia el sureste del país, hacia la península de Yucatán, con carácter de esclavos, ¿no? Hace mucho tiempo, y además, ahorita que hablabas de la fortaleza física, pues muchos de los que iban eran incluso guerreros yaquis, con una gran fortaleza, que se fueron como esclavos, ¿no? Sí, señor, esos son sus orígenes. Recordarás que ellos resistieron durante muchos años y no permitieron que fueran dominados por los españoles. Ellos aguantaron, soportaron vejaciones, insultos, agresiones, destierros, trato físico, un maltrato físico, y supieron resistir. Y bueno, ese núcleo en lo particular, el de la colonia agrícola militar, me permitió conocer la cultura yaqui, y ahora pues tengo muchas relaciones con los demás pueblos, y poderte decir que eso me hizo ya ser prácticamente ser hijo adoptivo del estado de Sonora. Así que soy también nacido en la Baja California, pero adoptado como un hijo. Y he luchado como de los mejores sonorenses por construir una nueva sociedad, y eso me abrió las puertas para entender, en primer lugar, que el maestro debe ser un luchador social. Y así me he llamado, y así me gusta que me digan. Yo no tengo ni títulos de político, sino todo lo contrario. Sigo siendo, como nací, un luchador social, y como luchador social he trabajado, y como luchador social quiero morir con mi bandera proletaria. Eso me parece extraordinario, y me quedo con esa frase, luchador social, el maestro, porque hoy el maestro lo tenemos etiquetado a muchas cosas menos de ese compromiso social con su comunidad de lucha. Es quizás es la percepción común del maestro, más bien luchando por sus propios derechos, unos derechos que para gran parte de la sociedad son inadmisibles, como heredar plazas. Esa no es tu visión del maestro como parte de la sociedad. Desde luego que no. Cuando yo nací, en ese entonces, como luchador social, quiero decirte y aceptarlo públicamente, yo empecé a estudiar materialismo histórico, materialismo dialéctico. El primer libro que leí se llamó El origen de la familia y la propiedad privada del Estado, escrito por un inglés llamado Federico Engels, que después fue contemporáneo de Carlos Marx, que crearon una nueva visión del mundo y de la sociedad. Esas fueron las primeras letras que yo vi sobre el pensamiento científico de la lucha social. Pero me permitió formarme como un maestro democrático. Yo luché al lado de los maestros democráticos, y cuando empecé en 1975 a pelear, a luchar por los ideales de los luchadores sociales auténticos, como Flores Magón, como Francisco Villa, como Zapata. Tenemos que ir a una pausa comercial, profesor, pero nos encantaría que sigamos platicando después de este pequeño corte. Regresamos, amigas y amigos. Estamos en el programa Por Amor a México en 760 de AM ABC Radio. Regresamos. Buenos días nuevamente, amigas y amigos. Seguimos aquí en el programa Por Amor a México en 760 de AM, y estamos platicando esta mañana de domingo con el profesor Miguel Ángel Castro Cosío, quien es fundador y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la UGOCEP, que es Unión General Obrero Campesina y Popular. Es una organización que surgió ahí en el sur de Sonora, en el Valle del Yaqui, que el profesor nos está platicando de sus orígenes, cómo empieza como maestro rural, podríamos decirlo, en una comunidad yaqui, en una comunidad agrícola militar, y que bueno, pues te dio las bases para la firmeza del carácter, y como una vocación natural que has desarrollado después como un luchador social, que además debería ser ejemplo para muchos maestros de ese compromiso, no solo de resolver sus propios temas, sino de involucrarse con la sociedad y comprometerse con la problemática de la región, de la comunidad con la que ellos trabajan. Supongo que ese es el origen de la UGOCEP, así nace, pero no es necesariamente una comunidad yaqui la que conforma la UGOCEP. ¿Cómo nace la UGOCEP? Bien, producto de esa lucha social y el vínculo con
la gente que menos tiene, y los que menos tienen en este país son los indígenas. Así es. Uno. Dos, me vinculé también con los padres de familia, con los jóvenes, y ellos empezaron a constituir grupos solicitantes de tierra. Y en aquel entonces se produjo un gran movimiento campesino que terminó lamentablemente con la fuerza del Estado y asesinó a 7 campesinos en San Ignacio de Río Muerto. Yo lo viví, estuve el 22 de octubre sin ser todavía dirigente campesino, estuve en la noche con ellos y al día siguiente fueron y me avisaron a la escuela donde yo trabajaba que habían asesinado a los solicitantes de tierra. Obviamente me llené de coraje, fui personalmente hasta San Ignacio de Río Muerto donde yo había trabajado los 4 años anteriores y estuve en el sepelio que por cierto a los campesinos no les permitieron velarlos, del hospital lo llevaron a la funeraria directamente al panteón. Yo soy testigo de eso, me llené de coraje, de indignación y con los puños cerrados en el panteón vi cómo los padres miraban a sus hijos, vi personalmente a uno de los próceres campesinos allí, el que era dirigente de los campesinos, que tenía un balazo en la frente y me quedé muy impresionado de esa situación y desde entonces juré defender también los derechos de los campesinos. Entonces, a raíz de ese movimiento, me ligué con el movimiento magisterial, empezamos a luchar, y gracias a esa lucha social, me vinculé con otros luchadores sociales que participaron en movimientos de tomas de tierra, y fue cuando fundamos nosotros, a instancia de un partido político revolucionario que impulsó en aquella época la candidatura a la presidencia de doña Rosario Ibarra de Piedra, que se llamó el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sí, yo me vinculo con ellos y discutimos y analizamos la posibilidad de formar una nueva central campesina, porque el resto estaban ligadas con el partido oficial de aquel entonces. Acuérdate que en aquel entonces nomás había un partido, había una religión, había un concepto filosófico, y unos chamacos imberbes como yo, que empezamos a estudiar otro tipo de cosas, dijimos, no, hay que hacer una organización social distinta, autónoma, independiente de todos los partidos políticos, primero. Segundo, autónoma e independiente del Estado, del gobierno también, por supuesto, y de los caciques. Entonces, desde abajo hacia arriba, teniendo como origen la represión campesina y la movilización campesina, la empezamos a alentar a través de la bandera del movimiento obrero, campesino y popular. Quiero decirte que nosotros somos legítimos herederos de la lucha de Zapata. El método de la lucha de Zapata en esa época, a finales del 75 y toda la década de los 80, en Sonora hicimos grandes movilizaciones campesinas que nos dieron finalmente con el reparto de la tierra, que obligamos al gobierno a que nos diera tierras y que cumpliera con la ley agraria, porque no cumplía el gobierno en aquel entonces. Echeverría había entregado la tierra, pero dejó insatisfechos a muchos solicitantes de tierra, y esos se reagruparon y sirvieron como base social a esta organización, influenciada por ideas nuestras, que las impulsamos y tomamos la tierra. Eso sí, no sé si lo puedo confesar aquí, yo creo que sí, con las armas en la mano, y las tuvimos que hacer así porque cada vez que entrábamos y denunciábamos un latifundio, éramos reprimidos, golpeados, perseguidos, amenazados de muerte, y pues teníamos obligadamente que defendernos. Incluso hay en las páginas de la historia una página gloriosa del campesinado en Sonora, de una victoria sobre las fuerzas represivas en Capetamaya,
precisamente un 30 de abril, donde pretendieron desalojarnos. Nosotros nos enfrentamos a la policía, que eran muchísimos, y que logramos salir victoriosos. Y de allí, de ese movimiento, salió fortalecida la UASEP, y algunos, como yo, que éramos jóvenes, nos hicimos dirigentes campesinos, pero en el movimiento. Claro. En el movimiento, adentro de la toma de tierras, en las marchas, en los mítines, en los plantones, y aprendimos el lenguaje campesino, el lenguaje indígena, y sobre todo a bregar por la tierra. ¿Y qué resultó de esto? Que nos dio tierras el gobierno. No nos la regaló, la ganamos luchando, y cuando tuvimos tierra, ahí viene la dificultad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, porque además entiendo que no fueron las mejores tierras en su momento, ¿no? Las que se les otorgaron. Bueno, nos dieron dos tipos de tierra. Esto es pregunta muy interesante para explicarlo y poder comprender, y que quienes nos esté escuchando y viendo vea que en efecto había un contexto anterior de la lucha por la tierra, que mediante movilizaciones, tomas de tierra, obligamos al gobierno a que nos diera tierras, y cuando ya tuvimos esas tierras, pues a trabajarlas. Había dos tipos de tierra. El gobierno del estado de Sonora creó un programa que se llama Programa Agrario Integral de Sonora, el PAIS, y nos dio terrenos a los grupos de solicitantes de tierra, 5,000 hectáreas de tierra que estaban a la orilla del mar. Tierra que no quería nadie. Nadie la quería, eran terrenos nacionales. Sí. Pues para proteger los grandes latifundios sonorenses que se habían quedado sin afectación de la tierra, y para quitarse de encima aquellas grandes movilizaciones que estaban ejerciendo fuerza social y fuerza política en contra de un gobierno que existía en Sonora en lo particular, como todos los gobiernos ligados. Y mediáticamente se veía muy importante hablar de un reparto de 5,000 hectáreas en... Sí, y mediáticamente, pero sin sentirlo y sin saberlo, ellos y nosotros, resulta que de repente fuimos creados por decreto presidencial como acuacultores. ¿Y qué era eso? Yo creo que obedece a una parte de este segmento, platicarte lo que hicimos. Pero también te quiero decir que nos dieron tierras que le incautaron a los narcotraficantes. Terrenos que todavía tenemos y que nos lo dieron de manera precaria y que todavía sigue siendo precaria. Ya han pasado 4 sexenios. Que no ha habido manera de hacerlos productivos. Que no ha habido la sí. manera, no solo eso, de entregarles la tierra a los campesinos de manera definitiva y de manera legal. Tenemos un acta de posesión precaria, ¿no? Terrenos que no nos han sido afectados, los tenemos en manos de nosotros, pero sin certificados, sin reconocimiento, sin haberlo entregado. Todos los sexenios pasados, todos, le han sacado a entregar oficialmente ese terreno, que por cierto sigue siendo una demanda de nuestra organización, y por separado te platicaré lo porque más. Porque los terrenos de alguna manera siguen en litigio, ¿no? Todavía el gobierno puede tener la posesión, pero no necesariamente la propiedad. Así es. Y lo más importante es qué hicimos con esas 5,000 hectáreas de vocación acuícola. Ok, perfecto. Pues amigas y amigos, ya seguiremos platicando en este tercer segmento que sigue sobre cómo nace entonces la UOSEP en esa vocación acuícola que todavía sigue siendo en el país un tema relativamente nuevo, reciente, creciente, porque se va fortaleciendo, y bueno, pues ya nos platicarás después de eso. Estamos en el programa Por Amor a México en ABC Radio 760 de AM, y regresaremos después del corte en esta mañana domingo. Muchas gracias por su presencia. Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos de regreso en el programa Por Amor a México, ABC Radio 760 de AM. Muy contentos con estar en sus casas, en la presencia de todos ustedes, y escuchando este testimonio que es muy interesante de cómo puede tener alcances una empresa social como lo ha sido la UOSEP en esta vocación acuícola en el sur de Sonora. Nos platicaba el profesor cómo recibieron esas 5,000 hectáreas después de una lucha legítima y muy dura de enfrentar.
pero que tuvo resultados que en un principio parecían muy desfavorables en esas 5,000 hectáreas que nos decías a la orilla del mar, que nadie más quería porque no servían para el tema de la agricultura y eran pues terrenos salitrosos, ¿no? Terrenos... Sí, era marisma improductiva. Ajá. Pero que gracias a un proceso de capacitación que fue impulsado por el gobierno del estado de Sonora, por la Secretaría de la Reforma Agraria y por un instituto muy importante que hay en Sonora que se llama Instituto Tecnológico de Sonora. Se hizo un programa de capacitación para capacitar tanto a los campesinos porque eran jornaleros agrícolas. Ellos y nosotros no sabíamos nada de acuacultura, pero también nosotros como dirigentes. En el proceso de impulsar el desarrollo de una empresa social, nosotros iniciamos el proceso de educación y capacitación. Fuimos a las aulas, al teatro de Litson, y los campesinos y los indígenas nos fuimos a conocer acerca de la teoría científica del cultivo y desarrollo del camarón. Pues incrédulos mirábamos nosotros cómo era posible que nosotros pudiésemos sembrar camarón. Inclusive muchos compañeros que recibieron la tierra la abandonaron porque ellos nunca creyeron y se fueron a trabajar a Estados Unidos. Cuando regresaron y vieron que el nopal tenía tunas, entonces dijimos nosotros, no te vas a espinar la mano, ya la abandonaste esta tierra, y los que nos quedamos creímos en este proyecto. Este proyecto se inicia en el año de 1982, en el 1992, y se empiezan con 226 hectáreas en el Parque Acuícola La Atanasio. Ahí los campesinos fueron a la orilla del mar, empezaron a construirse las granjas con apoyo, repito, del gobierno del estado y el gobierno federal. Eso fue muy importante porque se generaron un desarrollo que posteriormente empezamos con 226 hectáreas y luego construimos un parque, luego el segundo, el tercero y el cuarto hasta llegar al 5 o 6 parques, y en la actualidad creció aquel sueño de nosotros de 226 hectáreas a 26,000 hectáreas abiertas al cultivo. Hoy en Sonora ha ocupado ya históricamente el primer lugar en producción en camarón. Se conoce el proyecto de camaronicultura a nivel mundial. Hemos logrado vencer los retos que nos impuso la naturaleza. Hemos dominado la técnica que permite dominar al hombre, a la naturaleza, y con la asesoría de nuestra organización que se llama UGOCEP, logramos iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje a las nuevas generaciones de campesinos que abandonaron el terreno o el trabajo de agrícola clásico o el cultivo de maíz, de trigo, que se da muy bien en Sonora, pero ahora se fueron a constatar que sí es posible sembrar a la orilla del mar con agua salina el camarón. Y se hicieron las obras de infraestructura. Nos ayudó mucho el gobierno federal a través de un organismo llamado FONAES, Fondo Nacional de Empresas Sociales. Ellos los fondearon. Ellos nos fondearon, recursos. aportaron recursos el gobierno federal, desarrollaron las obras, construimos. Nosotros, con las utilidades que ganábamos de la siembra, del cultivo, la cosecha y la comercialización de camarón, le pagábamos al instituto. Y el instituto nos los daba para que creciera y siguiera creciendo de manera vertiginosa el desarrollo de las granjas camaroneras. Y tuvimos el estímulo siempre con la asesoría, recursos para capacitarnos nosotros, que nosotros no los tiramos al bote de la basura, sino todo lo contrario, lo aprovechamos. Se formó una nueva generación de productores, de técnicos y también, ¿por qué no?, de dirigentes, porque también nosotros aprendimos esa técnica de desarrollar un proyecto productivo, pero también una empresa social. Y eso es lo más difícil, porque sí aprendemos nosotros rápidamente a producir, pero a ver, ahora ¿cómo le hacemos? En una primera parte nos acompañó el gobierno del estado,
pero posteriormente nosotros dijimos, ya tenemos la madurez, podemos administrar, podemos autogestionar recursos, pagamos los créditos, invertimos y llegó la hora en que empezamos a crecer. Junto con el crecimiento del sector social, el sector privado empezó a ver el desarrollo y dijo, hey, también nosotros queremos cultivar camarón. Y se abrieron otros parques, tanto en Sonora como en Sinaloa, y empezó a crecer exponencialmente la acuacultura. Hoy la acuacultura se ha convertido en una actividad sumamente rentable, una actividad económica generadora de empresas, de divisas y sobre todo de desarrollo social. Los camaronicultores sonorenses que están en Lugosep no piensan ni vender la tierra. Cuando nos pegó la crisis, porque nos pegó una enfermedad, nos han dado varias enfermedades, ¿no? Pero una de las más criminales, enfermedad del camarón, ¿no? El camarón se enferma también como ser vivo. Claro. Nace, crece, se reproduce y muere, pero y también... entiendo que el efecto del contagio es mucho más rápido si es en un medio marítimo, ¿no? Sí, acuático. Y confinados, porque están finalmente en un estanque. Es muy interesante ver lo que hacen o hacemos en Sonora y en Sinaloa. He tenido oportunidad de conocerlos y es impresionante. Son estanques del orden de 8 hectáreas, ¿no? De 8 hectáreas y ahora ya han ido reduciendo de 6 hectáreas, de 4 hectáreas para el mejor manejo de la acuacultura. Pero cuando nos afectan enfermedades que curiosamente llegan a México a través de las aguas oceánicas, a través del contagio, a través de camarones muertos que han venido, se han metido por la frontera del sur hacia México, que no se ha tenido el cuidado, pues nos han perjudicado y llegó al grado de desarrollo tan grande en Sonora de producir 86,000 toneladas de camarón en el 2011 y en el 2013 se vino una enfermedad muy grave que se llamó la muerte temprana y de las 86,000 toneladas que habíamos tenido, se redujo la producción a 13,000 toneladas. Muy drástica. Muy drástico la baja de producción. Afortunadamente, lo quiero decir y reconocer, que el gobierno actuó en su tiempo, ayudó a los productores, porque es obligación del gobierno, cualquier tipo de gobierno a nivel nacional, a nivel internacional, ayudar a los productores. Nosotros siempre hemos demandado apoyo, no dádivas, no queremos que nos den, que nos apoyen con los créditos, con la asistencia técnica, con asesoría, con capacitación, con recursos para la sanidad, para la inocuidad, que son obligaciones del Estado, no son concesiones gratuitas. Claro. Sino todo lo contrario, para que haya desarrollo económico, social. Eso es lo más interesante, que no es un programa social donde simplemente el recurso se absorbe para las necesidades básicas, sino es un recurso con un compromiso de hacerlo productivo, pero además aquí me asombra el tema de que quizás por única ocasión esta organización social, a diferencia de muchos otros ejidos, ha tenido la responsabilidad de regresar los recursos prestados, ¿no? Para poder fomentar y que sigan recibiendo esos apoyos. Creo que en nuestro país, lo que decías, es una obligación del Estado y en diferentes etapas de la historia de nuestro país hemos visto un cumplimiento parcial quizás de eso. Hay un periodo que yo recuerdo cuando era niño, el periodo de Echeverría, que hubo reparto de agrario de tierras para ejidos, se formaron muchos ejidos, recibieron navíos en recursos líquidos y en especie, con maquinaria agrícola, aquellos tractores que trajeron de Rusia y cosas que se veía que era una grandes apoyos y que desafortunadamente terminó en nada. No recuerdo en ningún caso exitoso en aquella época de organizaciones que hayan sido tan bien estructuradas, tan bien organizadas como han hecho ustedes, y que hayan hecho buen uso de los recursos. Esos son los antecedentes que yo recuerdo hablando del sur de Sonora, de la región donde, bueno, los dos nos hemos desarrollado. Sí. Y que bueno, en este caso, con esos apoyos de gobierno, con lo que decías ahorita de FONAES, de recursos líquidos, pues que hayan tenido la visión, el compromiso también, porque requiere un compromiso,
de siendo originalmente un grupo, lo decías ahorita, de jornaleros agrícolas, pues convertidos hoy por hoy en empresarios de una empresa social con una visión totalmente distinta, con algo de lo que tú comentas. Nadie está pensando en vender las tierras, ¿no? Seguro. Sino en hacerlas productivas y que sea un proyecto de largo plazo. Sí, yo creo que eso es muy importante. Bueno, tan importante es una idea que yo sostengo como dirigente nacional, que las organizaciones crecen con el ejemplo. Gracias a ese ejemplo que puso el UGOCEP, empezó el crecimiento exponencial de la organización. Okay. Cuando yo surjo como secretario general del Comité Nacional, porque yo no nací como dirigente nacional, yo poco a poco fui escalando de abajo hacia arriba, y cuando me nombran secretario general en el tercer Congreso Nacional, en el cuarto, en el quinto, me han ratificado como dirigente nacional, pero en aquel entonces solo teníamos 4 estados en la República Mexicana. Hoy la UGOCEP ha crecido exponencialmente, estamos presentes en 32 estados de la República. Todo el país. Todo el país, donde habemos productores que no solamente somos acuacultores. Tenemos éxito en materia de ganadería, en desarrollo social, en atención a grupos indígenas, en organización de mujeres, en el crecimiento de una organización que se constituye cada día en una alternativa de desarrollo social. Y lo más importante de todo esto es que hemos conservado el perfil que le dio origen. ¿Cuál es el perfil que le dio origen a la UGOCEP? Ser una organización social autónoma, independiente, plural. A nosotros no nos interesa de qué partido, de qué religión son, o de dónde vienen, o le andamos dando apoyo a la luz del mundo, o a la luz de fulano de tal, de ninguna naturaleza. Nosotros trabajamos con el absoluto reconocimiento que tenemos autonomía e independencia desde el punto de vista espiritual. Y desde el punto de vista político no hemos hecho alianza óyelo bien, en la historia de nuestra organización durante los 32 años, con ningún partido político. Muy interesante esto, amigas y amigos, pero tenemos que ir a una pausa comercial, regresamos después del corte. Bienvenidos nuevamente, amigas y amigos, a este último segmento del programa Por Amor a México en 760 de AM, esta tarde ya casi de domingo, donde estamos platicando muy interesante con el profesor Miguel Ángel Castro Cosío acerca de la creación de la UGOCEP, la Unión General de Obrero, Campesina y Popular, que es un ejemplo en todo el país, con presencia en 32 estados, nos decías, un ejemplo de lo que puede ser una empresa social productiva, con orígenes muy complicados, lo decías ahorita, porque bueno, pues ganar las tierras a pulso, tierras que parecían improductivas, y que hoy, bueno, pues sean un ejemplo mundial de ese compromiso empresarial que puede tener la empresa social con productos de calidad, porque además creo que ustedes han sido un actor muy importante para que el camarón mexicano tenga un nombre y tenga un reconocimiento y un posicionamiento a nivel mundial en los consumidores, ¿no? En el gusto del consumidor. Y pues nos platicabas muy interesante de esta expansión de la UGOCEP y cómo en diferentes campos que han tenido presencia productiva, no solo es la parte agrícola y la parte acuícola, ¿no? Nos ponías otros ejemplos, ¿no? de éxito. Sí. Bueno, decía que la organización, por su consecuencia, por su espíritu de trabajo, por su respeto a las ideas, a la pluralidad y sobre todo a demostrar en la práctica que no andamos buscando cargos de carácter político, sino responsabilidades como hombres y luchadores sociales, para eso que tú dices aquí, por México. Por amor a México. Por amor a México. Nosotros al principio lo hicimos por amor a la causa y a la lucha social, pero después aprendimos a trabajar de manera unidos y organizados. Y posteriormente decirte que por amor ya a la organización, porque convertir esta organización de solicitantes de tierra a una organización que tiene ya la tierra. Nomás te digo un dato muy curioso. Cuando fundamos la UGOCEP, el 26 de noviembre de 1986, no teníamos 1 hectárea de tierras.
y ahora tenemos más de 1,5 millones de hectáreas en manos de los compañeros campesinos, desde Chiapas hasta Baja California Norte, pasando por Sonora, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas. En todos y cada uno de esos estados hay un núcleo agrario de la organización. Hay una comunidad indígena donde hay agrupamientos, pero lo más importante es que ahora agrupamos a productores. Es una organización de productores de camarón, y nosotros decimos, en charlas internacionales donde yo he tenido la fortuna de ser invitado, he dicho, nosotros somos los productores de camarón, del mejor camarón del mundo, de ese que comía Bill Clinton. De ese camarón nosotros producimos. Gracias a los camarones, este ese hombre que ni Obama aquí, tiene ese camarón. Que ni Obama come, nosotros hemos andado por todo el mundo. Yo he tenido la fortuna de representar a México en 26 estados de la República y ser un representante, óyelo bien, a nombre de los productores de México en la reunión del G20 que se celebró en San Lucas, en Baja California Sur, mi tierra. Allí fui representando a los productores de este país. Tuve la oportunidad de ver de cerca a los grandes ministros. No estar, obviamente, en las reuniones de primer plano, pero claro, sí en conferencias y conocer cómo el mundo se ha venido desarrollando y cómo el mundo ha venido cambiando, por supuesto. Y cómo esto que han logrado en Ugocep, pues ha sido un ejemplo, lo decías ahorita, en el mundo, ¿no? Y que, bueno, les ha valido que estén invitados a cuántas conferencias. Conferencias, congresos. Temas de productividad. Yo he tenido la fortuna de conocer granjas camaroneras en Australia, en China, en Tailandia, llevar cursos y talleres, uno muy importante que tuve en Ecuador, donde participamos un grupo de investigadores conjuntamente conmigo para hacer una propuesta en un taller de capacitación de la producción de camarón blanco y azul también en América Latina. Entonces a mí me tocó lanzar una iniciativa de estudio, estar capacitado y a la vez capacitar a los demás productores. Hemos ido, y no solo yo, por ejemplo, a Australia fuimos 12 miembros del Ugocep, a Francia fuimos 20, a Cuba fuimos 48, y hemos estado muchas veces en muchos países observando, estudiando, intercambiando producción, y muchos de los productores han venido o han ido a Sonora a capacitarse en las granjas camaroneras de nosotros. Claro. Y esto es muy importante para nosotros. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de esta organización que cada día crece y crece y crece, y cada día vienen más militantes a nuestra organización, y hemos dicho nosotros que vengan a producir, que vengan a trabajar, que vengan a fortalecernos, no que vengan a dividirnos o que vengan a buscar cargos políticos. Aquí no hay. Aquí es para trabajar y para trabajar y producir. Aquí tenemos un lugar para todos aquellos que sean productores. Y ahora lo más importante es que ahora el 9 de abril, un día antes de que Zapata cumpliera 100 años de haber sido asesinado, acabamos de crear la Secretaría de Comercio, porque ahora hemos ido a China a llevar los productos a vender sus propios productos. Estamos queriendo desarrollar este gran proceso de llevar nuestros productos directamente de los productores sin intermediarios. Ser los exportadores y los comercializadores en el mundo. Y tenemos relaciones con los grandes comercializadores de pescados y mariscos, por ejemplo, en China. Tuvimos apenas hace 3-4 meses, tuvimos una reunión con los grandes comercializadores de camarón que están interesados en venir a trabajar, a comprar nuestro producto y también en invertir para desarrollar esas actividades. Eso es lo que México, a nuestro juicio, debe de hacer y debe de favorecernos. Yo conozco un país subdesarrollado que se llama Guatemala, y supieras tú cómo están trabajando los guatemaltecos. Y sin grandes aspavientos, los guatemaltecos estimulan el proceso de la exportación. Si son productores de miel,
si son productores de flores, si son productores de telas, si son productores de dulces, de camote, de lo que tú quieras, reciben un apoyo de un gobierno humilde que ellos tienen, pero que están exportando a los Estados Unidos. Yo creo que también en eso debería fijarse el gobierno, en impulsar y desarrollar la exportación, la relación comercial entre los productores de manera directa con los productores de otros países, fomentar la hermandad y no estar siempre sometidos a la línea directa de un solo país. Porque acuérdate, el que tiene un monocultivo, el que depende de un solo producto como México, que depende del petróleo únicamente y no tenemos más grandes productos que exportar o de qué depender, hermano, tarde que temprano vamos a perder la autonomía, vamos a perder la soberanía nacional en la producción agropecuaria y sobre todo, un tema que está en boga, la soberanía nacional de nuestro país, que no por ninguna circunstancia debe de inclinarse ante ningún mandatario. Ahí está el ejemplo de nuestro indígena Benito Juárez, ¿no? Que debe de existir el respeto al derecho ajeno, debe ser la paz, que respeten nuestro derecho de trabajar, de producir y que no nos impongan medidas abusivas, aprovechando que son potencias grandes para vernos a nosotros como países pequeños. Yo creo que nosotros los productores tenemos en este momento que levantar la voz para decirle que también este país cuenta con un ejército de productores y debemos de buscar primero la soberanía nacional, la soberanía alimentaria y dejar que nosotros nos autogobernemos como nosotros queramos. Y voltear a ver también otros mercados en el mundo, ¿no? Que son igualmente interesantes. Con esa personalidad, con ese reconocimiento, los otros países nos van a reconocer y va a haber oportunidades de trabajar exactamente como tú lo dices, con China, con la India, con países emergentes que están desarrollando economía mucho más grandes que las propias economías de los Estados Unidos. ¿Cómo ve UGOCEP ahora el tema de colaboración con un nuevo gobierno que trae una línea distinta, digamos, pero muy enfocada pues al sector social, a la base de la población? ¿Ven tiempos favorables para este movimiento de productividad y de organización que ha promovido UGOCEP? Por supuesto, eso fue los primeros sueños que nosotros tuvimos. Tener un gobierno pero que atienda a los que menos tienen, pero también que sea respetuoso de aquellos que de alguna manera u otra ya tienen este país, que han desarrollado la economía del país y sobre todo que respete a las organizaciones sociales. En el caso nuestro exigimos y hemos exigido siempre, con todos los gobiernos, y no será el caso no será la excepción que vamos a exigirle al gobierno el respeto y el reconocimiento como tal. Ahí están lo que hemos hecho nosotros. Desde luego, está el ejemplo, pero que queremos coadyuvar con el gobierno para seguir desarrollando de manera conjunta con la iniciativa privada, con el sector social, con el gobierno federal y con el respeto de los gobiernos también estatales, independientemente del partido que ellos representen. El derecho a la pluralidad siempre debe existir en este país. Si pretende y el actual gobierno crear una hegemonía tipo priista, tan repudiado y tan odiado como se demostró el 1 de julio, se va a equivocar en este proceso. Yo creo, a mi juicio, que debe favorecer la relación y el respeto mutuo entre los ciudadanos, el respeto de la organización con las instituciones que nosotros hemos creado. La empresa social, la empresa social responsable, la empresa privada, los agrupamientos de todo tipo, y yo creo que podemos ir de la mano. Pero ir de la mano como hermanos y no como el niño chiquito que no sabe. Al contrario, algunos ya estamos viejos, pero nos hicimos viejos en la lucha, nos hicimos viejos en la duda, nos hicimos viejos perseguidos y nos hicimos viejos trabajando por mejorar a México. Pero además una organización que tiene una base muy sustentable para
poder perdurar en la historia de este país e ir sumando. ¿Cuántos miembros hablamos de Hugosep en todo el país, en esos 32 estados? Y particularmente, ¿cuántos de ellos están enfocados en la parte acuícola, la producción del camarón? Básicamente, nuestro padrón tiene más de 200,000 miembros en el país. Numéricamente hablando, tenemos 5 estados muy grandes donde tenemos presencia como organización. Una de ellas es precisamente la regional de Sonora. Sí. Es muy grande, claro, con Sonora es la cuna de la organización, ¿no? Pero también tenemos una presencia muy importante en el estado de Chiapas. Miles de chiapanecos forman parte de la organización. Y deben ser ejemplo para todo el país. Amigas y amigos, el tiempo se nos fue agotando, pero es muy importante comprender lo que han logrado estos, que empezando por un grupo muy pequeño de jornaleros agrícolas, lo decías ahorita en Sonora, que ahorita son empresarios y que además empresarios que se han venido preparando de una empresa social, evidentemente, para enfrentar los retos del comercio en el mundo, decías ahorita, preparándose ya para ser exportadores y comercializadores en muchos otros países. Pues eso debe ser un ejemplo para todos nosotros, amigas y amigos que nos escuchan, para sumarnos. ¿Hay alguna forma de contactarlos, alguna teléfono, página de internet donde la gente interesada pueda tener más información de ustedes? Sí, cómo no, es un correo electrónico en el cual se pueden buscarnos a nosotros, que es ugocpn@prodigy.net.mx, y en todos los estados. Ahí está la bandera blanca y roja de nuestra organización, dispuesta a servir a las causas de este país, seguir trabajando por el bien de México, seguir luchando por un agrupamiento que nosotros tenemos a propósito del nombre de ustedes. Por Amor a México. De Por Amor a México, nosotros tenemos un grupo que se llama Por un México Mejor. Desde luego. ¿No? Pues entonces, enhorabuena, felicidades, mi querido profesor Castro Cosío, gracias por tu presencia, gracias a todos ustedes, amigas y amigas, por escucharnos. Este fue el programa Por Amor a México en ABC Radio 760 de AM. Feliz domingo, Dios los bendiga.